¿Cuántos están experimentando al Espíritu Santo cada día? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera su letra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y al Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué lindo eso. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pueden tomar asiento. La vida del Espíritu Santo. Estudiando la conversión de Pablo, desde este capítulo 9, nos encontramos con el hombre asesino, nos encontramos con el hombre que encarcelaba, nos encontramos con el hombre que golpeaba la iglesia, con el hombre que traía cartas de la autoridad política y de la autoridad religiosa, y dice que prendía a las personas, a los cristianos, a las hermanas, a las mujeres, a las diaconisas, a los diáconos, los arrastraba, los encarcelaba, los golpeaba, y hasta llegar a la muerte. Ese era este hombre llamado Saulo de Tarso. Pero en el capítulo 9 nos encontramos con que este hombre no solamente era perseguidor de la iglesia, sino que perseguía a Jesús mismo. Así como hoy, cuando en algunas ocasiones nos encontramos con algunas iglesias, algunos líderes espirituales o hermanos que toman a bien tomar posesión de un lugar, pero no entendemos en algunas ocasiones que el trabajo es para todos y cada uno de los que hemos recibido su nombre y nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el trabajo no es solamente mío, sino que es de todos nosotros, llevar el evangelio. Por tanto, no debemos nosotros ponerle barreras, fronteras al evangelio. Que si aquí hay una congregación y a otra cuadra van a colocar otra congregación, hermano, no permitamos que nosotros vayamos a entrar en ese celo carnal, celo religioso, como Saulo tenía, porque era un hombre de conocimiento, era un hombre con capacidades intelectuales increíbles para el tiempo de la época. Creo que hasta para nuestros días estaría perfecto que el apóstol Pablo estuviese aquí para ver toda la doctrina, cómo se ha transversado, la herejía, cómo se ha traído a la iglesia, y nos ayudase a ordenarla. Pero ya nos dejó estas cartas paulinas para que los hijos, la iglesia, ordenásemos eclesiásticamente la obra del Señor. Por tanto, no tenemos que nosotros tener en nuestro corazón barreras, sin fronteras. Diga amigo, sin fronteras. Así debe ser la iglesia, que si un hermano es de otra congregación, somos comprados y lavados con la misma sangre. Si una iglesia, otra congregación quiere levantar una obra a una cuadra de aquí, nosotros no le cerremos las puertas, porque eso sería también ponernos en la postura saulina, en la doctrina de Saulo, que él dice que perseguía a la misma iglesia, porque era un hombre de conocimiento intelectual, era un hombre que tenía conocimiento de la Sagrada Escritura.
de la palabra, pero no conocía al Señor Jesús, no conocía al Espíritu Santo. Es más, perseguía la obra del Espíritu Santo y la obra de Jesucristo. Entonces, entrando en estos versículos, dice que Pablo en el verso 9 del capítulo 9 dice que estuvo 3 días que no comió ni bebió. El apóstol, camino a Damasco, se encuentra con la compañía de personas que iban, una parusía, como se dice desde el griego. Se encuentra con una visión, y dice que una luz lo rodeó y una voz se le apareció. Y hasta los que iban con él escuchaban la voz, pero no podían ver. Este apóstol, que no era apóstol en ese momento, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre lleno de conocimiento bíblico, pero lleno de odio, lleno de rencores, lleno de tantas amarguras en su alma, porque odiaba la gracia redentora del Mesías, Yeshua. No soportaban en sus oídos decir que Jesús era el Mesías. Por tanto, Saulo perseguía a la iglesia. Y dice que la luz le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice que Saulo cayó a tierra y dice que inmediatamente perdió la vista porque la luz lo irradió, y dice que le cayeron como escamas en los ojos y perdió la vista, quedó ciego, y estando allí en tierra tendido, tembló. Diga conmigo: temblar. Y es que cuando uno conoce de Dios y del Espíritu Santo, hermano, la tierra tiembla al sonido de la voz del Eterno. Aleluya. Dice que él tembló, aquel hombre valiente, aquel hombre asesino, aquel perseguidor, aquel encarcelador, aquel que arrastraba, tembló en el suelo cuando oyó la voz del maestro que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y explicábamos en la lección anterior que el Espíritu Santo personifica a Jesús en la tierra, y habló aquella voz por el Espíritu Santo, la voz de Cristo Jesús, para que Pablo entendiera a quién perseguía. Y dice que Pablo quedó ciego, y ahí comienza la conversión. Ahora, aquí es donde vamos a estudiar estos pocos minutos que tenemos hoy. Preste atención, porque hoy vamos a hablar qué sucede dentro de la iglesia que se convirtió a Cristo, que aceptó a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano y digan amén. En la mayoría todos somos cristianos. La conversión de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia. Esto es crucial para entender el avivamiento. Para entender el avivamiento necesitamos entender que la conversión, el aceptar, el rendirse al Señor y convertirse en un nuevo cristiano, en una nueva persona, en una nueva criatura, como lo dice Pablo a la iglesia de los Corintios. En el capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Amén. Entonces, convertirse en una nueva persona y conocer las Escrituras, venir a la congregación, leer la Escritura, entrar en el estudio bíblico, estar en el ministerio de alabanza, estar en el diaconado, estar en los servidores, estar en el ministerio de tal cosa, o el ministerio de jóvenes, y todo eso es bonito, es bueno, es importante, pero no es todo, no es suficiente. Y dice que Pablo, conociendo la palabra de Dios, escuche, aquí es donde vamos entrándole en la lección de hoy. Pablo, conociendo los rudimentos de servir en una fe genuina, como se dice, una emuná desde el hebreo, la lengua vernácula de las Sagradas Escrituras, el hebreo, se dice emuná, desde una fe auténtica. Pablo, reconociendo que él era un hombre que conocía, él quería tener esa experiencia. Y dice que cuando él se arrepintió, escuche, hubo un proceso de 3 días para su conversión. O sea, el cristiano que recibe a Cristo tiene experiencias por etapas o por peldaños. Uno conoce a Cristo y eso no es todo. Por lo tanto, no podemos quedarnos solo con el conocimiento. Como decíamos al inicio, la experiencia no se le puede enseñar a la iglesia. La experiencia la iglesia tiene que buscarla. Pablo recibió el encuentro con Cristo Jesús. Pablo se encontró con Cristo y se fue 3 días en ayuno.
Y dice que lo tomaron por la mano y lo metieron a Damasco, e iba ciego y no comió ni bebió por 3 días. 3 días tomó una conversión, ya lo vamos a entender por la explicación, como Pablo pudo entender que el conocimiento le llevaba a decir, lo recibí, lo entendí, y no voy a comer hasta que se cumpla esta visión que yo tuve. Porque dice que le dijo al maestro, vete a Damasco. Por eso es que la iglesia tiene que llegar a su Damasco. Aleluya. Hay alguien que esta tarde, esta noche va a tener que entrar en un Damasco con el Señor. Va a tener que entrar a Damasco. ¿Por qué? Porque en Damasco le surgió la experiencia que Pablo necesitaba. En el camino a Damasco se convirtió. En el camino a Damasco van a tener que recibir a Cristo. Pero entrar en Damasco es recibir la presencia del Espíritu Santo. Verso 10, comencemos. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Lo primero que vemos aquí en este versículo 10 es que la iglesia tenía comunión con el Espíritu Santo. Dice que había en Damasco un discípulo, diga conmigo, un discípulo. Nombre, vamos a ver, un discípulo. Esto quiere decir que Dios no está buscando feligreses, Dios no está buscando seguidores, Dios busca discípulos. Qué lindo esto, amén. Sonríe al vecino y dígale, un discípulo. Dios está buscando discípulos en nosotros, amén. Ananías, siendo un discípulo que servía al Señor en Damasco, no era un discípulo cualquiera. Tenía conocimiento espiritual, tenía revelación, tenía comunión con Dios, tenía comunión con el Espíritu Santo. La importancia de servir al Señor cuando somos discípulos, la importancia de la vida del Espíritu Santo, que donde sea que la iglesia iba, ahí estaba el Espíritu Santo primero. Ananías estaba en Damasco, Pablo llega a Damasco y el Espíritu Santo actúa, acciona con los discípulos que estaban en Damasco y se mueve y le habla a este Ananías. Es por eso la importancia para la iglesia, la importancia de entender que Dios no busca nombres, Dios no busca gente con nombres y apellidos, porque ahí hay mucha iglesia que está siguiendo nombres y está siguiendo corrientes y está siguiendo doctrinas y sigue títulos y rótulos. Pero Ananías no tenía apostolado, no se dice si era diácono, simplemente era un discípulo, pero era un discípulo consagrado, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia, hombre de oración, hombre de santidad, hombre de testimonio. Era un hombre de testimonio. Diga conmigo, de testimonio. Por favor, léame 22:12, Hechos 22. Mire lo que dice, para que veamos y entendamos. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, oiga, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Aleluya. O sea que Ananías no era cualquiera, hermano. Ananías no era un cualquiera que tenía un mal testimonio entre la gente. Ananías era un hombre de oración, de ayuno, de testimonio. Era un hombre que conocía la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice que vino la presencia del Espíritu Santo y le dijo, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Verso 11, pasemos. Y dice en el verso 11, y el Señor le dijo, mire, personificando el Espíritu Santo a la voz de Cristo, le dice, levántate. Aleluya. Levante la cabeza un momento, sonríale al vecino que está al lado y diga, levántate esta noche. Hermano, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Alguien tiene que levantarse esta noche. Dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Aleluya. En esta noche, hermanos, en esta tarde estamos aprendiendo de esta tipología de iglesia. Ananías no era un cualquiera, recibió palabra del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu, que más adelante lo vamos a estudiar, se manifestaban en la iglesia primitiva. Hoy necesitamos los dones del Espíritu manifestados en nosotros. Esa experiencia no se la puedo enseñar yo. Esa experiencia yo ya no le puedo enseñar. Yo como líder y guía espiritual estoy llamado a enseñar la Escritura.
¿Cómo podemos alcanzarlo? Pero usted tendrá que ir ahí, a ese lugar que se llama intimidad, que se llama oración, plegaria. Tendrá que ir a hacer su propia búsqueda. Tendrá que hacerlo, como dicen en la lengua vernácula, su propio idbodedut, su propia plegaria, su propia diálogo con Dios, búsqueda con el Señor, su propia intimidad. Esto es la iglesia, la que tiene intimidad. Esta es la verdadera iglesia que tenía intimidad, que tenía la presencia, que tenía la oración, que tenía el ayuno, que tenía la santidad. Por eso el Espíritu Santo se movía, por eso el Espíritu Santo hablaba, porque Él habla con aquellos que están purificados, con aquellos que están en intimidad, con aquellos que tienen conocimiento de su presencia, que asimilan su verdadera identidad. Esto significa que el Espíritu Santo no va a hablar con cualquiera, hermano. Y cuando le digo cualquiera, estoy hablando de la iglesia. Porque sabe que a veces nosotros nos convertimos en cualquiera, una iglesia cualquiera. ¿Sabe cuál es? Es la iglesia que no ora, la iglesia que no lee la escritura, la iglesia que no tiene intimidad, la iglesia que no busca la presencia del Señor. Pero cuando usted se convierte en una iglesia que busca, una iglesia que ora, una iglesia que lee la escritura, una iglesia que asimila su presencia todos los días y pone en práctica su gracia, usted se convierte en la iglesia neotestamentaria que Cristo viene a buscar. Y esta es la novia que Él preparó. Este es el modelo de la novia que Él está preparando estos días. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con conocimiento espiritual, una iglesia con testimonio, una iglesia con santidad. Ananías, sin mucho currículum, aquí está. Y se levanta Ananías, porque le dice: ve a la calle que se llama derecha. Yo no sé si usted va a tener que levantarse e ir a la calle derecha, ¿verdad? Tenemos que levantarnos y agarrar la calle derecha, hermano. Porque hay cristianos que, miren, ese anda pero por las orillas, hermano. Como decimos acá, bien bandeado, pues, bien curvo. Y allá viene el pastor y da la media vuelta, hermano. Se fue a la calle derecha y le dijo clarito, la voz del Espíritu Santo habla así de claro, hermano. Dice: levántate y vete a la calle que se llama derecha. Y ahí en la casa de uno llamado Judas, entra en ella, porque ahí está uno llamado Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Ay, yo creía que estaba jugando Free Fire. Ay, Señor. O estaba viendo los partidos de allá de Europa, ¿verdad? La iglesia que quiere al Espíritu Santo, yo quiero decirle una vez más, el Espíritu Santo es santificado y Dios no juega con lo que hace, porque esta iglesia que Él preparó es una iglesia santificada, no una iglesia religiosa, porque le llaman religión a criticar cosas como esa. Yo no estoy criticando asuntos de eso, solo digo que la iglesia verdadera oye la voz, porque dijo el maestro: mis ovejas oyen mi voz. Pero para oír la voz del Espíritu Santo necesitamos estar de rodillas, necesitamos buscar su rostro, necesitamos santificarlo y caminar de rodillas. La iglesia verdadera tiene que caminar de rodillas. La iglesia verdadera tiene que andar de rodillas, pero no ante los enemigos, de rodillas delante del Creador. Porque el que se humilla delante de Él será engrandecido, enaltecido, será levantado. Qué lindo. ¿Cuántos quieren ser levantados esta noche? Ay, ay, ay. Entonces mira al vecino que está a su lado. Vamos a buscar, dígale, vamos a buscar la presencia de Dios. Hay que buscar el Espíritu Santo, hermano. Esta es la experiencia de la iglesia. Esto yo no se lo puedo enseñar. Imaginen que vengo yo a las 4 de la mañana y dentro de la casa del hermano lo agarro de los pies, maniadito: venga para afuera, compa, vamos a orar, aleluya. Pero Dios quiere levantarnos. La iglesia verdadera se levanta, iglesia. ¿Saben por qué la iglesia está perniquebrada a nivel global? ¿Saben por qué acontecen tantas cosas? Tanta gente en pecado, tanto pecado en los altares, tanto pecado en la iglesia, tanta gente distorsionada, tanta gente con doctrina falsa, tanta gente enredada, tanta gente confundida, porque no conocen la voz del Espíritu Santo, porque no hay santidad, porque no buscan su rostro, porque no han tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Solo llegaron hasta las entradas de Damasco, donde les cayó la luz. Ahí se arrepintieron, pero de ahí para allá necesitamos una conversión. Vamos al verso que sigue, 12. Le dijo: porque allí, he aquí, él ora. Mire, Pablo oraba.
Estamos en el 11 todavía. Y dice el 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Hasta ahí nomás. Mira lo que sucede con el Espíritu Santo, como es de real. Miren qué lindo, hermano. Esta es la vida de la iglesia primitiva. Esta es la vida que no se vende ni se compra con dinero ni con ofrendas. Esta es la vida del Espíritu Santo que no se compra con venir a la iglesita, con venir a los cultos, con hacer un cuadro de danza, con levantarnos simplemente para aplaudir y para danzar. No, la vida del Espíritu Santo se compra con el precio de su presencia, de buscar su rostro, de desacomodar la iglesia, porque Dios no quiere una iglesia acomodada en que es tan fácil servir a Dios de una forma muy fácil y sencilla. Para mí me fuera muy fácil venir aquí como ser un líder, un pastor, y decir, bueno, iglesia, ahora va a dirigir el culto hoy fulana, sutano ministra los cantos de alabanza, sutana lleva los coritos y fulano ministra las ofrendas, y ya. Y una liturgia donde no hay presencia, donde no hay una pizca de su presencia, porque esa vida es nociva. Ese evangelio se vuelve nocivo. ¿Sabe qué es nocivo? Un evangelio que lo intoxica, que se aburre la gente. La gente se aburre de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen vivencia. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted sale por ahí y usted está viendo, hoy hay culto, hoy yo tengo que estar ahí, hoy me voy a gozar porque hoy hay presencia de Dios, hoy Dios tiene que hablar conmigo, hoy Dios tiene que usar a alguien para darme una palabra, hoy el Espíritu Santo tiene una palabra para mí, hoy yo no me voy a quedar. Ese es el hambre y la pasión que la iglesia primitiva tenía, iglesia. ¿Dónde está el hambre de la iglesia en esta generación? ¿Dónde está el hambre por Dios de los jóvenes? ¿Dónde está el hambre por Dios de los matrimonios, de las mujeres, de los hombres? Debemos despertar. Pablo tuvo la experiencia de la visión y dice que no se quedó así. Se puso en ayuno por 3 días. Y es más, no ayunaba por ayunar. Dice que oraba pidiendo revelación y dice que Dios le dio revelación. Qué lindo, ¿verdad? Es que el que ora, Dios se revela a él. Aleluya. Repito esto, es que el que ora, Dios se revela. Porque cuando te aferras al Espíritu Santo, algo tiene que pasar. Y son experiencias sencillas. Y son experiencias que aparentemente no tienen sentido, que son poquitas y mínimas. Pero es que así comienza la presencia del Espíritu Santo. De repente, diga conmigo, de repente va a venir sobre nosotros el poder de su Espíritu y nos va a revestir de gloria. ¿Cuántos quieren ser revestidos de gloria? ¿Cuántos quieren ser revestidos de gloria, hermano? ¡Aleluya! Bendito el Señor. De repente se va a levantar la hermana y va a decir, así dice el Espíritu Santo. Una iglesia así, no había pecado, hermanos. Una iglesia donde hay profecía, revelación, discernimiento, dones del Espíritu. Allí se revela todo. Ananías estaba en su casa tranquilo y el Espíritu Santo vino y le habló y le dice, levántate y ve a esa calle, porque ahí él ora. Y dice el verso 12, y ha visto, mire que ya le había revelado Dios a Pablo, a Saulo, y le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué lindo, hermano. Mire, ya Pablo había recibido la visión. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él le revela a uno lo que está sucediendo allá, no son casualidades. ¿Y cómo sabe el pastor? ¿Y cómo sabía usted, hermano? Es que el hombre no sabe nada. Es que el hombre no entiende nada, pero la boca del hombre que ha sido ungida sabe lo que el Eterno, sabe que la voz del Espíritu Santo está aquí. Y Él habla a través de la voz de Dios. Y habla misterios, dice la Biblia en Corintios, el mismo apóstol Pablo. Porque él recibió estas experiencias. Diga conmigo, experiencias. Debemos buscar las experiencias. Porque de repente el Espíritu Santo ya no solamente le va a decir enciende el carro, le va a decir levántate, mijo, porque le vas a ir a dar una palabra a ese hombre. Y usted tendrá que hacerlo, porque es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener experiencia con el Espíritu Santo, hermano? Yo quisiera sacarlo de aquí y meterlo ahí, porque algunos solo me quedan bien. Pero el Espíritu Santo es real. Y usted sabe que Él no es casualidad.
Él no me trajo aquí por casualidad. Él me trajo aquí con un propósito, y es para entrenar una iglesia del Cordero. Es para entrenar la novia a vestirse, a caminar como novia, a vestirse como novia, a hablar como novia, a caminar y a rendirse como novia ante su presencia. Aleluya. Hermano, el Espíritu Santo es real. Habló con Ananías y ya tenía concertado a Pablo. Por eso es que la iglesia Jesucristo el Señor oraba y ya tenía concertado al hombre de Dios que iba a traer a la casa. Ya Dios sabía quién iba a traer. Más fuerte. Si usted quiere respuestas clásicas, si usted quiere respuestas tácitas, si usted quiere respuestas reales, busque la presencia del Espíritu Santo. Busque a Dios, arrepiéntase y busque la presencia de Dios. Usted que me está escuchando esta noche tiene que entender que solo el Espíritu Santo mueve a la iglesia del Señor. Entonces Ananías, verso 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire qué pasó, levante la cabeza. Ananías recibe palabra de Dios, del Espíritu Santo. Ananías se le ha dado una directriz, o sea, le dieron la palabra perfecta. Ahí no había confusión. Se llama Saulo, está en la calle derecha y está en la casa de Judas. Y está ciego y vas a ir a orar por él. Aleluya. Es que a veces Dios le habla a la iglesia y la iglesia se hace la sorda. ¿Y qué hizo Ananías, el discípulo del Señor? No, Señor, se puso renuente. Hay veces que va a pasar así, que aunque Dios lo esté usando a uno, a veces me pasa a mí, a veces le puede pasar a usted, pero es que con Dios no se discute. Esta palabra el Señor me la dio hace muchísimos años. Me dijo la voz del Espíritu Santo de esta manera, me dijo: Adilson, no discutas conmigo. Escuche, me dijo, porque el que con Dios discute sale perdido. Alguien tiene que entender este mensaje esta noche, hermano. Le estoy repitiendo esto, que esto surgió en el 2011. No discutamos con el Espíritu Santo. Ananías le dijo: yo he escuchado de muchos que ese encarcela, ahí golpea, mata también, Señor. Ese hombre, yo le tengo miedo. Como quien dice, Ananías se achicó. Es que mire, a veces cuando oímos la voz de Dios también nos pasa esa parte humana, pero ahí es donde el Espíritu Santo se perfecciona. ¿A dónde? En nuestra debilidad. Por eso hay que buscar el rostro del Espíritu Santo, hay que buscar su presencia, porque somos débiles, pero en Él somos fuertes. No podemos, pero en Él todo lo podemos. Aleluya. Dice que, dijo Ananías: he oído de muchos que este hombre hace muchos males. Y dice que acecha hasta los santos en Jerusalén, 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dice que Pablo conseguía cartas porque tenía conexiones políticas y religiosas. Y tenía cartas y prendía la iglesia. Lo estuvimos viendo en la lección anterior. Sabiendo de ese hombre que anda con cartas buscando. ¿Hay alguno aquí que se llame Oscar Gustavo? Abra la puerta, aquí vive Oscar Gustavo. ¿Quién? Oscar Gustavo. Yo creo que está equivocado. Aleluya. Tenía cartas para aprenderlos. Y Ananías sabía de eso. Ahora veamos esto. Qué poderoso, hermanos. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Ananías, siendo un discípulo, él se puso un poco renuente, pero Dios estaba para glorificarse. Diga conmigo: Dios está para glorificarse. Cuando Él da una palabra es que Él se quiere glorificar. Por eso Dios le está hablando a Jesucristo, es el Señor. Me quiero glorificar, busque mi presencia. Me quiero glorificar, busque mi rostro. Me quiero glorificar, búsqueme en ayuno, búsqueme en oración, búsqueme en vigilia, búsqueme en oraciones, porque me quiero glorificar. Tenemos que buscar su rostro, iglesia. Hay que despertar, iglesia. Sacude al que está a tu lado, dígale: despierta. Hay que despertar, hermano. Tenemos que despertar a buscar su rostro. Por condiciones de pandemia, levántese y vaya a sacuda a alguien, hermano. Alguien tendrá que saber que Dios se quiere glorificar aquí. Amén. Miren la importancia de esto. Dice: Él tiene autoridad de los principales sacerdotes. Porque esta es la iglesia religiosa. La iglesia religiosa persigue a la iglesia espiritual.
¿Alguien que está entendiendo esto? Cuando tú tengas el Espíritu Santo vas a ser perseguido por aquellos religiosos. Ay, ¿a qué horas de la pica usted habló? ¿Por qué va a orar por las mañanas? Y es que usted cree que con estar ayunando ahí usted va a ser mejor que mí. Usted que se las pica. Porque así es. La religión no entendía. Dice que las autoridades religiosas, aquí lo dice, los sacerdotes le daban cartas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los del Sanedrín, los que sabían la palabra, los que conocían la Biblia, los que estaban enseñando en todo Israel la sagrada palabra del Señor, la Torá, las enseñanzas de la ley del Todopoderoso. Pero eran hombres que no tenían conocimiento de la vida espiritual. Y dice que le daban cartas para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que Jesús era odiado y Jesús va a ser odiado en su vida. Escuche, levante la cabeza. Cuando alguien le odie, cuando alguien se levante contra usted, es porque usted tiene a Jesús adentro. Y ese es el Jesús que ellos odian. No es a usted en sí, sino que son espíritus del mal. Esto lo estamos viendo en los martes, así que no voy a seguir ahí. Estamos viendo la guerra espiritual. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Sonríale al vecino, pero sonríale y dígale: tú tienes algo especial, por eso te persiguen los espíritus de oscuridad. Gloria a Dios. Verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El Espíritu Santo sabía que Pablo era un hombre capacitado. Por eso es que la iglesia debe capacitarse. Por eso es que usted y yo debemos capacitarnos en el Señor. Hablaba con el ministerio de alabanza esta tarde y les decía: entre más ustedes se capaciten, Dios los va a usar en el futuro y no muy lejano. Dios va a comenzar a usarlos. Pero si usted se capacita, si usted aprende, si usted se prepara, así para todos y cada uno de nosotros, cuanto más usted tenga de Dios, usted más va a brillar al mundo. Cuanto más usted tenga de Dios, usted más va a brillarle a las almas perdidas y necesitadas. ¿Estamos entendiendo? Qué lindo esto. Dice: este es instrumento escogido. Es que cuando Dios escoge un hombre, hermano, no le importa que ese hombre haya sido borracho, haya sido drogadicto, haya sido mujeriego, haya sido de la calle, haya sido perverso, haya sido alguien que odiaba a la iglesia. Dice que al que más se le perdona, más ama. Y este hombre Dios lo eligió porque él era un hombre que odiaba a la iglesia, odiaba a Jesucristo. Y dice Jesús: a este voy a elegir porque es instrumento escogido para llevarle el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y eso es lo que Pablo hizo. Dice el verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuche, Dios, el Espíritu Santo, le iba a mostrar a Pablo cuánto iba a padecer. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, ¿estamos entendiendo? Lo que usted y yo sembramos, eso nosotros vamos a recibir para atrás, vamos a cosechar. Pablo había sembrado odio, rencor, había sembrado persecución, y por eso él también tuvo persecución. Los mismos que lo apoyaban y le daban cartas lo empezaron a perseguir. Vamos a leer la carta a los Corintios. Vamos a leer un versículo para que entendamos cómo Pablo describe estas palabras que le fueron dadas a Ananías, para que Pablo, ¿verdad?, recibiese esto. Está en la segunda carta de los Corintios, el 11 y el 23, verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, oiga esto, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Se dan cuenta? O sea que a Pablo no le tiraban confites. Cuando usted tenga el Espíritu Santo, cuando usted tenga un llamado, escuche, cuando usted tenga un llamado y tenga el Espíritu Santo en su vida, cuando usted es un hijo de Dios, no crea que le va a tirar confites el enemigo. No crea que le va a aplaudir y le va a hacer una alfombra roja para que usted pase. Usted se convierte en una enemiga y en un enemigo acérrimo de Satanás. Y él va a querer destruirle, él va a querer derribarle, él va a querer quitarle el gozo, la bendición y la felicidad. Por eso tenemos que vivir en constante oración, en constante búsqueda. Porque el Espíritu Santo
es a través de nosotros. Voy a decir esto, el Espíritu Santo es a través de nosotros y no nosotros a través de Él. Esta es la equivocación de la iglesia, que la iglesia viene y tiene su liturgia, toma decisiones y hace y toma a su parecer, pero no entiende que el Espíritu Santo es a través de mí, a través de nosotros. No es que yo hago a través del Espíritu Santo, es que Él hace a través de mí. ¿Está entendiendo? Que es Él a través de usted y no usted a través de Él. O sea, nosotros somos muertos a las decisiones propias. Escuche, esto no lo entiende el mundo, que nosotros estamos atados y encadenados a fuerzas de amor, porque nos entregamos por una pasión de amor a Él, porque nos hemos rendido por amor y no por obligación. Por lo tanto, estamos encadenados en amor a su voluntad. Y esto es lo que se le llama voluntad perfecta de Dios en la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo dirige, Él dice, ve y haz aquello, y yo no puedo. Él dice, ve porque yo te envío. Y cuando usted lo hace, Dios se glorifica. Y hay veces queremos hacer cosas a nuestra manera y no nos salen las cosas, porque no era la voluntad del Espíritu Santo para nuestra vida. Por ello es que tenemos que depender de Él. Y esto es lo que a Pablo se le fue dicho, que Él iba a pagar el precio por cuanto había sembrado así. Verso 17. Fue entonces Ananías, ahí sí se convenció, mire. En el 17 sí se convenció. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, mire lo que hizo, puso las manos sobre Pablo. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí es donde estamos encerrando esta enseñanza. Fíjese bien, Pablo cae a tierra, camino a Damasco. Pablo recibe una luz, una visión, camino a Damasco. Pablo queda ciego con una condición física, escucha la voz del Espíritu Santo, pero ahí todavía no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí en el verso 17, que Ananías entró en la casa y le dijo a Pablo, hermano Saulo, el mismo Jesús que se te apareció en el camino de Damasco, me ha enviado, y le impuso las manos y oró por él para que recibiera el Espíritu Santo. Es por ello que la iglesia necesita el Espíritu Santo. Porque Pablo no solamente se convirtió, no solo cayó a tierra, no solo vio la luz, no solo escuchó la voz, recibió el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que recibir el poder del Espíritu Santo esta noche. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo reciben? Levanten las manos. Reciban el Espíritu Santo esta noche. Reciban el fuego, reciban la unción, reciban su presencia, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo personificó a Cristo y dice que Pablo recibió y fue lleno del Espíritu Santo. Dice que fue sano y lleno del Espíritu Santo. Esta es la iglesia del Cordero. Esta es la iglesia neotestamentaria. Esta es la iglesia Jesucristo el Señor. Tenemos que entender, no basta con lo que conozco de la Biblia, no basta con lo que yo sé ahora, es que yo necesito el poder. ¿Cuántos necesitan el poder? ¿Cuántos necesitan el poder? Levante la mano, diga, yo necesito el poder. Yo necesito el Espíritu Santo esta noche, hermano. Solo con Él puedo serlo. Verso 18 para que terminemos. Y al momento recibió su milagro, recibió sanidad. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Por eso es que nuestra doctrina en la fe auténtica de este evangelio sagrado habla del bautismo. El bautismo en aguas y el bautismo en Espíritu Santo. Porque Pablo recibió el arrepentimiento en el camino a Damasco. Cayó a tierra, vio la luz, le habló la voz. Ahí se arrepintió. Dice que recibió el Espíritu Santo cuando Ananías le impuso las manos y oró por él. Aleluya. Después recibió sanidad, se le cayeron las escamas y pudo ver. Sus ojos se le fueron abiertos. Y dice que se levantó. Diga conmigo, levantarse. Alguien tendrá que levantarse si no se ha bautizado. Es necesario el bautismo. Pablo fue a bautizarse inmediatamente. Y dice en el 19 que habiendo tomado alimento,
recobró fuerzas. Levante la cabeza ahí. Pablo recibe la vista, le impone las manos a Ananías. Por eso es que la imposición de manos, si no se la impone el apóstol, no está ungido. Tremenda herejía de la iglesia, tremenda herejía que se ha sacado de la iglesia. Por eso lo estoy diciendo públicamente, porque Ananías no era nadie más que un discípulo del Señor, cuidado y amado por Dios, pero no tenía ningún título de esos que hoy se dice para poder ser ungido. Dice que Ananías le impuso las manos a Pablo y Pablo recibió sanidad en la vista. Fue bautizado en el Espíritu Santo. Dios le quiere usar a usted para bautizar a otros. Dios le quiere usar a usted para sanar a otros. Dios quiere usar su iglesia para hacer milagros, prodigios, señales, presagios. Alguien tiene que levantarse porque Dios lo quiere usar. Pablo recibió por la imposición de manos al Espíritu Santo. Inmediatamente se bautizó. ¿Y sabe qué? Ahí terminó el ayuno, porque eran 3 días de ayuno. Es que mire, si usted quiere ser bautizada y bautizado en el Espíritu Santo, no crea usted que con la tortilla de harina, los frijolitos, que eso es rico, hermano. Pablo estaba en ayuno para recibir al Espíritu Santo. Hello. Alguien tiene que entender que para recibir el don del Espíritu Santo usted necesita buscar su presencia. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo necesitan? A buscar su presencia. Vamos a buscar su presencia, iglesia. Dice el 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya los discípulos entendieron que el Espíritu Santo había convertido a Pablo en una herramienta, como dice en este versículo que leímos, en un instrumento escogido para anunciar el evangelio a los gentiles, a los judíos y a todos donde él fuera. Cuando le dan un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apláudalo fuerte si es para Cristo. Aleluya. A su nombre damos la gloria al Señor.